Bueno, pues ahora tenemos unos minutos. De hecho, gracias a que todos los ponentes se han ajustado perfectamente a sus tiempos, pues vamos a disponer de prácticamente 20 minutos para tener discusión. De manera que yo pido que las personas de la audiencia que quieran hacer alguna pregunta pidan su micrófono y se animen a hacer preguntas. Hay una pregunta por allí del doctor Pérez Castellano. Sí, bueno, felicitar a todos los ponentes por sus charlas y un poquito me gustaría pedir la opinión de todos y así complementar un poquito la cuestión del control de la presión, del contacto, acerca de la impedancia. Es decir, ¿cómo usáis en la práctica, cómo estáis usando la impedancia? No solamente valor estático, sino incluso si utilizáis cambios dinámicos de impedancia durante la aplicación de radiofrecuencia. Yo citar no sé si funciona esto. Sí, sí, hablando, enseguida funciona. Tengo que funciona. acercar más. Yo citar que sí que se han hecho estudios intentando correlacionar la fuerza directamente medida con los sensores de contacto con la impedancia y que existe una cierta correlación, pero que sigue siendo un medidor bastante variable. Ayuda, yo diría que ayuda un poco más que sencillamente el electrograma, pero yo de todas maneras eso lo he aprendido de mi actual jefe, que tiene mucha experiencia con las taquicardias ventriculares y que me ha dicho que eso también hay que mirarlo, y sobre todo si uno no dispone de catéteres con sensores de contacto, se puede usar las variaciones dinámicas de la impedancia para saber cuándo uno está llegando, por ejemplo, a trozos de una escara ventricular en que la pared es muy fina y en que puede haber un cierto riesgo de rotura, en que la impedancia de repente se eleva. Y sobre todo durante las lesiones, en que la impedancia en principio tiene que disminuir un poco y uno tiene que evitar los aumentos de impedancia. Lo que pasa es que durante las ablaciones los aumentos de impedancia son relativamente rápidos, con lo cual uno los ve, pero es difícil evitarlos sencillamente mirándola. ¿Un comentario de Luis? Sí, es muy similar, no hacemos mucho caso. José. De todas formas, Niki, desde el punto de vista clínico se le da mucha importancia a la impedancia, pero cada vez que se ha estudiado la impedancia en setups in vitro, que es de donde se puede sacar la mayor información con respecto a cómo se forman las lesiones y los parámetros de las lesiones, la impedancia nunca ha dado resultados concluyentes. De hecho, si tú revisas un poco la literatura, específicamente mirando la impedancia, hay estudios in vitro que te dicen que la impedancia es un indicador de la presión de contacto y hay estudios que te dicen totalmente lo contrario. Y cuando analizas las pendientes de impedancia, sabemos que cuando se hace una lesión, la impedancia cae, pero no hay correlación entre la pendiente de caída o el valor inicial y el valor final con respecto al tamaño de la lesión o el tejido que te encuentras debajo, con lo cual es un dato que te puede ayudar. Realmente lo que te tienes que fijar es que la impedancia baja, porque eso te indica que estás creando lesión, pero no el cuánto baja ni a la velocidad que baja no se correlaciona con el tamaño, al menos de datos in vitro, con las características de la lesión. Y por supuesto, si la impedancia sube, todos sabemos que está habiendo un problema. Yo creo que la experiencia un poco que tenemos es la impedancia y eso que tenemos todos en el laboratorio, la posibilidad de ver en tiempo real la impedancia. Tú ves temperatura, vatios, impedancia, lo estás viendo además, ¿no? Pero es verdad que echas en falta un parámetro fino que te diga de verdad que la impedancia, al moverse en valores a lo mejor de, no sé, pocos ohmios, ¿no?, te diga que se está haciendo un buen contacto o no. Si ves un cambio brusco de impedancia, como dice José María, evidentemente estoy dentro de la vena pulmonar o dentro del suelo coronario y tal, ¿no? Pero en el fondo no te da una información muy gráfica de lo que está ocurriendo en el tejido, ¿no? Si lo combinas con los vatios, dices, bueno, a lo mejor es verdad que esos vatios bajos con la impedancia alta te indica un punto que no es óptimo para la ablación, ¿no? Pero es verdad que falta quizás un poquito más de algo fino en esa impedancia que te diga mejor dónde estás en ese momento de la aplicación, ¿no? Yo ya por cerrar el tema de la relación de la fuerza de contacto y otros parámetros, le quería preguntar a la doctora Herrera y al doctor Sande, que tienen experiencia con sistemas que miden la fuerza de contacto. Se ha hablado de la impedancia, que nos refirieran en referencia a los electrogramas. Si hay algún parámetro de los electrogramas que ellos hayan aprendido
mediante el análisis de la fuerza de contacto que puedan correlacionarse. Por ejemplo, la forma del electrograma. Todos tenemos la impresión de que el electrograma es más redondeado cuando tienes peor contacto, y cuando mejoras el contacto el electrograma realmente gana todos esos detalles que el doctor Rubio nos planteaba antes. Si, mirando hacia atrás, si nos podéis ayudar a los que a lo mejor en este momento no estamos usando sensores de contacto a ganar información de los electrogramas. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Habéis conseguido algo? Yo la verdad es que mi primera experiencia con los catéteres con sensor de contacto fue bastante sorprendente, sobre todo en algunas partes de la aurícula. Lo de la información es verdad, pero es verdad para un punto en concreto. Y eso luego va variando en diferentes sitios de la aurícula, porque los electrogramas en la cara posterior pues no son los mismos que los electrogramas en el ridge, donde tenemos un montón de far field de la orejuela, que los electrogramas son muy grandes, y justamente ahí, en la parte anterosuperior, delante de la vena izquierda superior, lo que encontré muy sorprendente era a veces tener unos electrogramas espectaculares y un contacto de 0, porque estás a medio milímetro del tejido, pero como los electrogramas tienen una amplitud tan grande, esto ya basta para que tengas un electrograma precioso. Y ese era, yo creo que el sitio clásico donde uno empieza a hacer la ablación y el electrograma no cambia. Entonces uno dice, ¿pero por qué no cambia este electrograma, maldito? Y es porque ni siquiera tienes contacto, es que ni siquiera es un grama, es que es 0. A mí me resultó muy sorprendente, que con contacto 0 se podían tener electrogramas tan bonitos. Y en cambio en otros sitios, cuando ya estás buscando el gap, el contacto es bueno, cambia el mejora. electrograma. Claro, lo que pasa es que a priori es muy difícil saber qué aspecto va a tener el electrograma. Yo creo que es más bien ser consciente de que hay sitios donde realmente uno no se puede fiar solamente del electrograma, sino que tiene que intentar jugar un poco con el catéter para ver si realmente mejora el electrograma con una posición nueva. Digamos que eso sí, es información, pero a posteriori. Y sobre todo en sitios donde uno ya ha ablacionado bastante, cuando uno ya ha hecho todo el círculo alrededor de las venas y las venas no están aisladas y estás buscando el gap, los sitios donde uno ya ha ablacionado, ahí la calidad de los electrogramas ya no es la nativa, sino que es postablación y con su edema, y ahí resulta aún menos demostrativo. Sí. Luis, ¿algún comentario más? No, la experiencia es muy parecida en relación con los pacientes con fibrilación auricular, en relación con otros sustratos como taquicardia ventricular, para buscar potenciales tardíos y eso, pocos casos, pero sí que se ve mejor. Se sabe cuando hay realmente contacto, mejora la posibilidad de mostrar la presencia de los potenciales tardíos. Yo creo que puede ayudar. Una pregunta, doctor Carmona. Pequeña en esto, pero eso está clavado, que en muchos casos te sorprende cuando empiezas a utilizarlo, que tienes unos electrogramas buenísimos y miras la fuerza de contacto y no tienes nada, pero el contacto es en la primera fase, los electrocardiogramas no varían para nada. En nuestra pequeña experiencia, la mayor utilidad, nosotros trabajamos con el sistema Smart Touch de Biosense, y en la práctica la mayor experiencia ha sido el vector de la dirección en la cual estamos haciendo la presión, que te ayuda. Bueno, cada uno se adapta al trabajo a esto, pero la mayor aportación para nuestro punto de vista ha sido el ángulo del vector que te está dibujando el carto cuando estás apoyando hacia atrás, hacia adelante en las distintas posiciones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Castellanos, doctor Peinado. Bueno, era una pregunta para la doctora Herrera. Felicitaciones por la charla tan bonita que nos ha dado. Una duda. Nos ha hablado de muchas virtudes del contacto, del buen contacto. Y la duda es si tiene datos entre el estudio EFICAS 1 y el EFICAS 2, si tiene datos de que haya más complicaciones relacionadas con ese buen contacto, puede tener algún riesgo asociado. Si nos puede dar algún dato sobre las posibles complicaciones de tener un excesivo contacto, ¿no? Bueno, obviamente, sobre todo en el EFICAS 2, en que los operadores veían la información de contacto, pues igual como se les decía que hicieran las lesiones entre 10 y 30 gramos, se les decía que evitaran fuerzas por encima de los 50 gramos en cualquier sitio, con o sin ablación. Y obviamente también es un grupo muy pequeño de pacientes para evaluar complicaciones, son 46 pacientes. De estos pacientes,
Hubo dos complicaciones. Hubo una complicación del sitio de punción, que no tiene nada que ver con el contacto en el tejido, y luego hubo un paciente que al cabo de 4 o 5 días de la ablación hizo una pericarditis clínica que se resolvió en 1 o 2 días de forma espontánea, y esto es algo que también se ve en las ablaciones convencionales. En el estudio Toccata, al principio de todo, cuando se hacían las medidas estas ciegas en diferentes sitios de la aurícula, hubo un caso de una perforación de la orejuela con un contacto importante, pero no fue más bien justamente por estar ciegos a esa información del contacto. Pero aparte de eso, no ha habido ninguna perforación asociada a ablaciones con una fuerza muy grande. ¿Ha habido POPs? POPs hubo 4 o 5 POPs en el Toccata, que eran 76 pacientes, y la correlación no es exactamente lineal, pero los POPs realmente ocurrieron todos a partir de los 40 gramos. Y eso, sobre todo in vitro, se ha visto que antes de los 40 gramos no ocurre ningún POPs. En el EFICAS creo que no hubo ningún POP. En relación con... perdón, había otra pregunta, doctor Peinado, perdón. En realidad son 2 preguntas. Una es para la doctora Herrera y el doctor Martínez Sante, que han hablado de contacto, y es si el medir la variabilidad de la fuerza de contacto puede aportar alguna información. ¿Realmente se ha analizado esa variabilidad, si puede tener alguna importancia práctica su medida, ¿no? Y la otra es para el doctor Piorkowski. My question for you is, which are the main limitations of the Medigate system? I think the main limitation is the price. But seriously, I think what we need much more is more tools and more algorithms. What we have right now, one diagnostic catheter, one ablation catheter, does not allow us to take everything out of the system that we want. We want to see more than just the tip. We want to see the shaft of the catheter, the relationship between catheter and sheath. All of this is not yet possible, and that limits the application in clinical routine, that limits the like and dislike of some of the operators. And as I mentioned in my presentation, it would be so easy to auto-register 3D models, and this is not done, and I think these are limitations of the technology. Y una pregunta que ha quedado pendiente para... Sí, la de la variabilidad. Sandy. Eso es el movimiento dinámico del catéter, que hay momentos en que tiene un contacto de 15 y momentos en que tiene un contacto de 10. En eso también han estudiado retrospectivamente los datos y han visto que la variabilidad, mientras el contacto esté en todo momento, no juega un papel tan importante, justamente para intentar compensar eso, es que hacen que te dan la integral bajo la curva y ahora el índice de lesión, que son formas de intentar integrar en el cálculo del número que te está dando la máquina esta variabilidad. Lo que sí que juega un papel muy importante son el contacto intermitente. Ahí sí que se ha visto que había una tendencia, era una tendencia no significativa, a que hubiera más gaps en sitios donde se habían hecho ablaciones con contacto intermitente. Intermitente quiere decir que baja por debajo que pierde el contacto. Cero en algunos momentos, Cero. O sea, que llega a cero en algunos momentos. Exacto. Hay posiciones en las que realmente tienes contacto solamente en algún momento del ciclo cardíaco, pero hay momentos en que pierde completamente el contacto. Doctor Merino. Me he perdido parte de la presentación, a lo mejor hago alguna pregunta absurda, pero bueno, me voy a arriesgar. Seguro que no. Entonces, bueno, creo que el contacto es crucial, ¿no?, a la hora de crear una buena lesión. Y entonces me gustaría saber la opinión de la mesa con respecto a los catéteres circulares. No voy a decir nombres de marcas, pero los catéteres circulares, digamos, lógicamente, no van a hacer una presión homogénea en toda la circunferencia de la vena, ¿no? Y vamos a hacer más presión, digamos, en una zona. Estoy hablando de los single shot devices, ¿no? Entonces, podemos estar creando lesiones con un contacto inadecuado y, bueno, puede ser una limitación de esta tecnología. Me gustaría saber vuestra opinión, si creéis que eso puede ser una limitación o no. Doctor Merino, el contacto de los catéteres circulares es todavía
aquí hay un problema todavía mucho más de concepto. Los catéteres circulares utilizan radiofrecuencia en modo unipolar y en modo bipolar. No hay ni un solo estudio experimental publicado sobre el modo bipolar, es decir, sobre mediciones de lesiones en modo bipolar. Es decir, estamos aplicando una energía que no sabemos ni qué tipo de lesiones. Hay alguna cosa por ahí, hay algún astra en algún congreso, pero no tenemos ningunos datos, ya no solo de la presión que ejercen esos catéteres, es que nos dicen que utilicemos un porcentaje de energía unipolar y un porcentaje de energía bipolar a la hora de realizar ese single shock, pero es que no sabemos cómo funciona, ni sabemos exactamente las características de las lesiones que nos va a producir, aparte de la información que nos proporciona la casa comercial que lo vende. Mira, aparte, yo sé que el problema del contacto en estos catéteres circulares no es solamente un problema de eficacia, sino también un problema de seguridad, en que el calentar mucho electrodos que no tienen ningún contacto con el tejido puede generar coágulos. Y de hecho, a la casa le parece tan importante que están estudiando en integrar sensores de contacto en el catéter circular. Doctor García Volado. It's a question for Dr. Piotrkowski. Are there any other applications for the Medigate systems outside EP procedures and CRT procedures? I mean, interventional cardiology and things like that. Yeah, that's a good question. That was actually the first clinically available application came from interventional cardiology about 5-6 years ago. For several reasons that did not further develop, but as far as I understand the concept right now, this should serve as a platform technology which extends beyond EP. We have the main experience in catheter ablation, we have some experience in CRT, but one could really think about applications, for instance, LAA occlusion for valve implantations, for precise positioning of such tools, or even for peripheral angiology, where you need a lot of radiation and contrast material, which could be skipped by the application of this technology. That is definitely true. Could be there 1 minute. For Dr. Piotrkowski, I would like just to ask him some technical data. Do you need an internal reference to create that? Do you need biplane fluoroscopy? Because you have shown us biplane images. Yeah. Can you address these two questions? So the patient has an external reference sensor on the upper part of his chest. Nothing internal? You don't need? No internal one. And you work monoplane. You create angiograms. You can create as many angiograms as you want from different projections. You store them, and then you can select up to 2 out of them which run simultaneously. This is like a pseudo-biplane mode. Yeah. But the system works monoplane. And do you need to perform real angiograms in terms of infusing contrast? Because you showed us some images without contrast. Yeah. So if you can acquire Zener loops without contrast, but you can also acquire Zener loops with contrast and then make an angiogram. Ok. Susana, yo creo que tenemos que terminar. Son las 11 en punto. Nos han dicho que teníamos que terminar exactamente a tiempo. Creo que ha sido una discusión interesantísima. Quiero agradecer a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones y a la audiencia por haber estado presente y activa en la discusión. Muchísimas gracias a todos.